cuando hablamos de la estructura celular, ¿no? La estructura celular se divide en tres grandes partes: las estructuras membranosas de una célula, y el citoplasma y sus organelos, y el núcleo celular. Y esta parte ya lo hemos visto, ¿no? Vamos a ver el citoplasma y sus organelos. Bueno, vamos a resaltar, cuando hablamos del citoplasma, y vamos a hablar, digamos, del citoplasma en este caso, como citoplasma, ¿ya? Que es una parte líquida, ¿no? Que se encuentra, digamos, al interior de la célula. Y cuando estamos hablando de los organelos, ¿no? Y el citosol, primeramente, cuando hablamos de los organelos, vamos a destacar a los organelos más importantes, ¿no? Es esta, ¿no? El retículo endoplasmático rugoso. Después tenemos el retículo endoplasmático liso. Y después tenemos el aparato de Golgi, que son organelos, ¿no? Organelos. Después tenemos a las mitocondrias. Tenemos acá las mitocondrias. Luego tenemos los lisosomas y los peroxisomas. Lisosomas y peroxisomas. Y otras estructuras unidas a la membrana. Entonces, y todos estos organelos que estamos mencionando en este momento se encuentran, en este caso, se encuentran embebidas, ¿no? y que se encuentran, que sobrenadan en un espacio lleno de líquido llamado citosol. ¿Ya? Entonces, todas esas estructuras que hemos mencionado se los conoce como organelos. Entonces, todos estos organelos, dice, no estoy compartiendo pantalla. Sí, no. Licenciado, no se ve la pantalla compartida. No ha compartido pantalla, licenciado. Ya, bueno, disculpas. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí está tranquilo. Estuve remarcando, cuando hablamos del citoplasma y sus organelos, estamos hablando del citosol, ¿no? Y los organelos. Aquí estamos destacando los principales organelos: el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso. Este no es para subrayar, es para colocar en colores. ¿Ya? Y después tenemos al aparato de Golgi, las mitocondrias, los lisosomas y los peroxisomas y otras estructuras unidas a las membranas. Al líquido en el que sobrenadan estos organelos se los conoce como citosol, ¿no? Entonces estamos refiriéndonos a esta parte, ¿no? Este es el líquido que está dentro de la célula, y entre este líquido sobrenadan los organelos, y a este líquido donde sobrenadan los organelos se los conoce como citosol. Ese es el citosol. Todo este espacio donde estamos hablando del citosol. ¿Ya? Dentro del citosol, está formado por un líquido. Dentro del citosol se encuentra el citoplasma. O sea, en realidad todo este espacio es un citoplasma, pero en conjunto se los conoce como citosol. Entonces, también vamos a decir, este mismo vamos a copiar, o otras células nos vamos a buscar, ya otras células nos vamos a buscar para un poquito más dibujar, ¿no? Células, imágenes,
Puede acceder al internet. ¿Cuál es el más fácil de poder entender? Su dibujo, ¿no? Queremos un dibujo. A ver, aquí está. Esto puede ser. Esto puede ser. Esto. Quiero mostrarnos. Ya, esto voy a abrir, copiar la imagen. Aquí. Aquí tengo otra célula, ¿ya? Otra célula. Ahora, como estamos viendo organelos, el citoplasma, ¿ya? Dos aspectos que estamos identificando acá. Uno es el líquido que está conformado y sobre ese líquido donde sobrenadan estas estructuras, los llamados organelos. Estos son los organelos que hemos citado acá, ¿no? Los diferentes organelos y el citosol, ¿no? Todo esto, empezando desde acá hasta aquí, todo este espacio que ustedes ven, ese es el citosol, ¿no? Ahora, se pueden tomar en cuenta o se pueden considerar dos compartimentos, el citoplasma y el núcleo. Entonces, este es el núcleo, ¿no? Este es el núcleo. De aquí hasta aquí, de este borde que es del núcleo, hasta aquí, a ver con un azulcito por rayar, ¿no? ¿Ya? Todo esta parte es considerado como citoplasma y este es el núcleo. Si los dos componentes más el núcleo, en este caso, y el núcleo más el citoplasma, los dos lo tomamos en cuenta, ya se los conoce como protoplasma. Ya se conoce como protoplasma. Ya, entonces tenemos otros componentes más sobre esta parte interna de la célula. Por tanto, el citoplasma, este que hemos dicho que es citoplasma, sería esta parte que dijimos citoplasma, sería, en este caso, citoplasma sería parte del protoplasma, sería en este caso, ¿no? Vamos a colocar citoplasma. Plasma. Y esto, hemos dicho, todo esto sería como protoplasma. Sería el protoplasma. Así. Entonces, de tal modo que estamos diciendo que el citoplasma es parte, en este caso, del protoplasma. El citoplasma, esta parte que decimos el citoplasma, toda esta partecita, se la define también al citoplasma como una emulsión coloidal muy fina de aspecto granuloso. Ustedes ven granuloso, ¿no? Entonces, queremos definir nosotros al citoplasma. ¿Qué es citoplasma?
vamos a decir, ¿no? El citoplasma consiste en una emulsión coloidal muy fina de aspecto granuloso. Es el citoplasma, ¿no? Si alguien dice, a ver, ¿qué es citoplasma? El citoplasma consiste o es una emulsión coloidal muy fina de aspecto granuloso. De esa manera podemos decir. ¿Ya? Estoy compartiendo, jóvenes. Yo creo que estoy viendo negro, no sé aquí. ¿Están observando? Se ve, doctor, se ve. Se ve, licenciado. Y se ve, doctor. Ya. Ya. Esta parte del citoplasma tiene dos zonas. Ya, tiene dos zonas. Hemos dicho que de aquí es citoplasma, ¿verdad? Tiene dos zonas. Esta es la zona más cortical, más hacia la superficie, hacia la membrana celular. Es un poco mucho más viscoso, es un poco mucho más gelatinoso, ¿no? En cambio, hacia el extremo donde está el núcleo, el citoplasma es un poco más diluido. Entonces, en ese sentido, esta parte, la parte periferia que está un poquito más viscoso, en este caso, ¿no? El citoplasma, se le conoce como ectoplasma, ¿ya? Entonces voy a dividir esta parte. No se está observando muy bien, ¿no? Esta parte, ¿sí? Esta parte que es más viscoso, o sea, más denso, ¿no? ¿Ya? Y la otra parte, pues tengo más colores. Más colores. Y de esta parte hacia el núcleo, ¿no? Hacia el núcleo es otra zona, ¿no? Este es más diluido, ¿no? Esta parte que está más denso, en este caso se le conoce con el nombre de ectoplasma. Entonces esta parte sería el ectoplasma. Esa parte se llamaría ectoplasma, o sea, en realidad es más gelatinoso, ¿no? Casi en la superficie está. Y la función más importante de esta porción del ectoplasma, en muchas otras células, porque las células no todas son redondas, ¿no? Hemos dicho que son, digamos, prismáticos, cúbicos, de varias formas, ¿no? En la gran parte de esta parte de las células, son responsables, en este caso, de los movimientos celulares. Algunos son tipo ameboideas, las células. A ver cómo puedo dibujar con este verde, así más o menos, ¿no? Así, ¿no? Así. Hay células así.
Ya, pero estas son las células, células de las vías respiratorias, ¿no? Estos son tipo como cilios, son. Pero como esta zona está más gelatinosa, más denso, entonces eso es a eso que le llamamos ectoplasma, ¿no? En realidad son los responsables, los que dan los movimientos. Por eso hay muchas células que se desplazan, ¿no? Y algunos que no tienen esto también, pero igual se mueven, el movimiento ameboidea, lo que se dice, ¿no? Entonces esa porción del citoplasma, llamado ectoplasma, es la que da, digamos, esos movimientos. Después, esta zona que es menos, en este caso, esta parte interna es más fluida que hemos dicho, ¿ya? Entonces, esta parte se llama endoplasma. Esta parte, entonces, se llama endoplasma. Endoplasma. Esta parte del plasma. En esta zona donde está casi el endoplasma, en esa parte, en esa zona es donde más se encuentran ubicados los organelos. Es importante tomar en cuenta y la forma como se presenta también dentro del citoplasma. Bueno, entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a ver su composición química. Químicamente, el citosol, en este caso, a todo esto, ¿no? Le llamamos lo que le llamamos toda esta zona, ¿no? Habíamos dicho que se llama citosol. Ya, el citosol, ¿no? Químicamente, vamos a ver su composición química aquí. Composición química. Composición. Del citosol. Químicamente está compuesto, en este caso, de las siguientes componentes. De acá vamos a sacar tardar mucho. Voy a copiar directamente el texto. Químicamente, el citosol está compuesto en un término medio por sustancia, ¿no? Agua del 70 al 75%, proteínas del 16 al 18%, lípidos, ¿no? Que es las grasas, del 5 al 7%, carbohidratos están en un 2%, las vitaminas están en 1.5%, y minerales, ¿no? Que es la parte inorgánica en este caso del citosol, ¿no? Tenemos el 1.5%. Entonces, esta es la composición química, ¿no? Y si bien nosotros hemos dicho que hay lípidos a nivel de estructura de membranas, ¿no? Sí, los hay. Hay proteínas, también hay proteínas. ¿Había carbohidratos? Sí, había carbohidratos en forma de lípidos complejos, ¿no? Y vitaminas, ¿no? Las vitaminas, por ejemplo, gran parte del colesterol, en este caso, y también son precursores de las vitaminas liposolubles. Hay vitaminas, dos tipos de vitaminas. Hay otras vitaminas que se disuelven en el agua, se llaman hidrosolubles. Hay vitaminas que se disuelven también en lípidos, ¿no? O solventes orgánicos, se llaman vitaminas liposolubles. Entonces, todos estos son la composición básica, ¿no? De la estructura. O sea, estos son los componentes, estas son las biomoléculas que están presentes dentro de una estructura celular. Si nosotros agarramos una célula, ya sea procariota o eucariota, ¿no? Evidentemente vamos a aislar este tipo de compuestos orgánicos. Por tanto, en nuestro tema de estudio de bioquímica 1, vamos a empezar estudiando uno por uno, ¿no? Proteínas, lípidos, carbohidratos, vitaminas, minerales, ¿no? Pues de esta forma, con esta composición química, estoy encadenando, ¿no? A los siguientes capítulos. De aquí es donde vamos a ir sacando por cada uno de estos componentes un capítulo, en este caso, del tema a desarrollar en este caso, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar con el primer organelo, ¿ya?
es el retículo endoplasmático rugoso, ¿no? El retículo endoplasmático rugoso. Retículo endoplasmático rugoso. Vamos a colocar aquí con especie subtítulo 2. Retículo endoplasmático rugoso. Bueno, vamos a buscar alguna figurita de esto también para un poquito más apreciar lo que es el retículo endoplasmático rugoso. Aquí está el retículo. Vamos a poner imágenes para poder. Ahí está. Vamos a colocar aquí el retículo endoplasmático rugoso. Listo. Este es el retículo endoplasmático rugoso. Se abrevia como RR, o sea, no digo RR, retículo endoplasmático rugoso. Eso quiere decir eso, ¿no? Muchas veces los libros así nomás lo manejan y ya no escriben porque es largo. Pues, ¿no? Este retículo endoplasmático rugoso está presente en todas las células eucariotas y no así en las células procariotas. Ustedes saben muy bien, ¿no? Cuando estoy diciendo eucariotas y procariotas, me estoy refiriendo a qué tipo de células. ¿Alguien puede decir? No sé si estoy bien, doctor, pero las eucariotas y las procariotas son las que cuentan con núcleo y las que no. Ya, los procariotas cuentan núcleo, tienen núcleo, dices. Sí, algo así a lo que me recuerdo. O no sé si estoy bien, doctor. Ya ve, ¿alguien más quiere sustentar? Ali, las células no tienen núcleo y las eucariotas sí. No tienen núcleo las Me ganaron. La procariota es la que no, la eucariota es la que sí. Las procariotas son las que no tienen célula y las eucariotas sí. Las procariotas no tienen célula. Oye, ya me están llevando, no sé a qué dimensión ya. A ver otra vez. Hay dos tipos de células. La eucariota tiene un núcleo definido y la procariota no. Ya. Ya. Lo correcto es de que ambos células tienen núcleo. Pero las células, en este caso, procariotas, no tienen la membrana nuclear. La membrana nuclear, ¿ya? Y por tanto, si no tiene la membrana nuclear, entonces todo el material genético lo tiene disperso dentro del citosol. Esos son los tipos de células procariotas. En cambio, las células eucariotas, ¿ya?, sí tienen núcleo y tienen una membrana nuclear, que la membrana nuclear los aglutina, ¿no?, así como ven aquí, ¿no? Esa es la membrana nuclear, ¿no? Desaglutina, ¿no?, y los mantiene en un solo sitio el material genético. En cambio, los procariotas no tienen esta membrana nuclear, por lo tanto el material genético se encuentra disperso dentro del citosol. Así es, ¿no? Yo creo que ya lo recordado. Bueno, pero el retículo endoplasmático rugoso no está presente en las células procariotas. El retículo endoplasmático rugoso se encuentra en mayor cantidad
en aquellas células especializadas en la síntesis de proteína. Porque sabemos que las células, dentro de sus funciones, hay una de las funciones más importantes, que es la síntesis de proteína. Pero solamente aquellas células que son especialistas en la síntesis de proteína lo tienen en cantidades mucho más mayor al retículo endoplasmático rugoso. Si ustedes observan, el retículo endoplasmático rugoso es un conjunto de membranas. Un conjunto de membranas interconectadas, ¿no? Interconectadas, que forman un extenso cisterna de canales. Estos son los cisterna de canales, y que tienen unidos estos puntitos que ustedes observan, se llaman ribosomas, ¿no? Entonces, la presencia de ribosomas hace que el retículo endoplasmático tenga ese aspecto rugoso, ¿no? Y por ende se llama el retículo endoplasmático rugoso. Bueno, ¿qué más podemos describir en este caso del retículo endoplasmático rugoso? Una de las particularidades muy importantes, jóvenes, aquí tenemos que ser un poco mucho más observativos, porque de eso va a depender la explicación en este caso. Los retículos endoplasmáticos rugosos, pueden ver aquí, donde yo voy a señalar aquí, esta partecita, se conectan con el núcleo. Hay unas estructuras de la envoltura nuclear, de la membrana nuclear, se llaman poros nucleares. Y fíjense que estos retículos endoplasmáticos rugosos, a través del poro nuclear, están en comunicación con el núcleo. No es que el retículo endoplasmático está aislado a un lado y el núcleo a un lado. Hay una comunicación. Eso es lo que hay que tomar muy en cuenta, por lo menos en esta imagen, ¿no? Función. ¿Cuál es la función más importante, en este caso, del retículo endoplasmático rugoso? La función más importante del retículo endoplasmático rugoso es la síntesis de proteína. Síntesis de proteína. Que el producto de su secreción, de su síntesis de las proteínas, son utilizadas en la biosíntesis de otras estructuras y de las estructuras de la propia célula y de las estructuras de otras células. Cuando nosotros hablamos de síntesis de proteínas, vamos a tener que necesariamente también hablar de los aminoácidos. Y sabemos muy bien que el conjunto de aminoácidos van a formar proteínas. Y estas proteínas y estos aminoácidos, a través de un enlace covalente peptídico, ¿no?, van formando una serie de proteínas con diferentes funciones dentro del mismo organismo. Aquí, dentro de los canales del retículo endoplasmático rugoso, en esos canales se forman las proteínas complejas. Entonces, ¿cuáles son esas proteínas complejas? Tenemos aquí, vamos a colocar aquí, dentro de estos canales se forman proteínas complejas, ¿no? Vamos a ver cuáles son esas proteínas complejas. Tenemos a las glucoproteínas. Estoy trabajando con tecla mayúscula, ¿no? Con razón. Glucoproteínas. Otras moléculas complejas tenemos lipoproteínas.
sulfoproteínas. Después tenemos a los sulfoproteínas. Sulfoproteínas. Bueno, una serie de, en este caso también, los llamados los grupos prostéticos. Ustedes van a saber más adelante qué son los grupos prostéticos. ¿Ya? Los grupos prostéticos son los grupos, es una proteína también, pero es una proteína, es como decir así, ¿no? Es como, ustedes conocen esos borradores, esas gomas, y la mitad es azul y la mitad es medio rojito, ¿no? Muchas veces utilizamos la goma, lo que es el rojito, para borrar todo lo que se escribe con lápiz, y lo que es el azul para borrar todo lo que se escribe con bolígrafo, así más o menos, ¿no? Pero esa proteína, la parte roja es proteína orgánica, es proteína, y la parte de azul, que decimos que sirve para borrar bolígrafos, esa parte es inorgánica. Entonces, por ejemplo, la hemoglobina, la parte de globina es proteína y la parte de hemo es inorgánica. Proteínas que están formadas de estos dos tipos de características con una fracción orgánica e inorgánica se los conoce como grupos prostéticos. Ustedes ya lo van a ver cuando estemos llevando el capítulo de proteínas. Ahí lo vamos a ver con todos los detalles, ¿no?, de los grupos prostéticos y cómo se llegan a formar. Y estos grupos de glucoproteínas, lipoproteínas y sulfoproteínas, ¿no?, son transportados finalmente a otras partes de la célula, ¿no?, o es enviada hacia el exterior de la célula por mecanismo de la exocitosis. Entonces, estos compuestos son materias primas que también van a ser utilizadas para la biosíntesis de otras células dentro del organismo. Vamos a ir destacando los ribosomas, ¿ya? Sabemos que aquí estas estructuras pequeñas son los ribosomas, ¿verdad? Entonces, estos ribosomas... Pero no se escucha nada. Dice, Compañeros, apaguen sus micrófonos. Ya, pero ya por un error que dejé de controlar, hasta le he expulsado al compañero, ¿no? Espero que se conecte. Ya, pero ese error no le quería botar de clase, quería solamente apagar su micrófono, pero por error le he expulsado de clases. Ahorita no lo tomen a mal. Bueno, ahora vamos a ver estas estructuras pequeñitas que ven, se llaman los ribosomas. Ribosomas. Estos son ribosomas. Los ribosomas, vamos a ver también aquí, un poquitito más, buscaremos a los ribosomas. Por ahí tenemos una imagen de ribosomas, para un poquito tener un poco más de idea, ¿no? Que el dibujo es mucho más, el rato se nos hace imaginar de diferentes formas. Sin el dibujo también imaginamos otra cosa, ¿no? De aquí vamos a colocar ribosomas. Ya lo recibiremos, ¿no? Debe ser el compañero la compañera. Ya. Y aquí está. A ver, ¿dónde vamos a ver? Aquí. Esto vamos a sacar, que eso está bien bonito. Aquí vamos a colocar.
Después vamos a ver cosas más. Este es el ribosoma característico. Bueno, ahora sí. Observa, ¿no? Ya. Ahí está. Esta bolita que ustedes ven aquí, ¿no? Dentro del retículo endoplasmático, puntitos, ¿ya? Y ese puntito está amplificado en grande, ¿no? Así, lo vamos a amplificar así. Vamos a amplificar aquí. Ese puntito que está ahí es esa. Es esa. Entonces, a eso se le conoce como ribosoma. ¿Qué es ribosoma? Ustedes se pueden anotar. Son complejos supramoleculares encargados de sintetizar proteínas a partir de la información genética que llega del ADN transcrita en forma de ARN mensajero. Entonces, ese es el ribosoma. Doctor, ¿lo puedes repetir, por favor? Ya. Los ribosomas son complejos supramoleculares encargados de sintetizar proteínas a partir de la información genética que llega, o sea, del ADN transcrita en forma de ARN mensajero. Encargado de sintetizar proteínas a partir de la información genética que llega del ADN transcrita en forma de ARN mensajero. Este es un ribosoma. Los ribosomas tienen dos partes muy importantes. Esta es una unidad mayor, esta es la unidad menor. Tienen dos unidades. ¿Ya? No se olviden eso. El ribosoma tiene dos unidades, una unidad mayor y otra unidad menor. Entonces, eso es lo que estamos destacando, dos en realidad no serían ni siquiera subunidades, porque es una unidad. Es una unidad, es una subunidad mayor, subunidad menor. Eso es lo que vamos a destacar estructuralmente acerca del ribosoma. Estos ribosomas, ¿no?, se pueden presentar de diferentes formas y vamos a ver de la siguiente manera. Esta parte que ustedes ven, esto es la síntesis de proteína. ¿Ya? En realidad, cuando decimos que el retículo endoplasmático rugoso, la función más importante es la síntesis de proteína, en realidad el que va a sintetizar proteína de verdad es esta parte de bolitas, ¿no? Estas granulaciones, que es el ribosoma. En este punto específico es donde se sintetiza. Ya, se sintetiza la proteína. ¿Cómo hace? Yo voy a dibujar aquí en la célula, a ver cómo podemos hacer. Uno de los ribosomas, ¿no?, viene, o sea, en las moléculas involucrado con síntesis de proteínas, es el RNA. Es el RNA, que vamos a colocar aquí en esta tacita. El RNA. RNA. ¿Qué quiere decir RNA? O si no, también podemos colocar así, ¿no? ARN. Eso es lo más correcto, ¿no? Después el otro es el otro molecular, es el ADN. Ácido ribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Este ARN participa activamente en la síntesis de proteína. De este
Este ARN que estamos ahorita observando, no es solamente, hay varios tipos de ARN. Una de ellas de ARN, se les dice, ARN mensajero. Este ARN mensajero es responsable de llevar el mensaje, ¿no? Después tenemos ARN, mensajero, ahora nos ARN ribosómico. Hay otro tipo de ARN transferencia. Antes del ARN ribosómico, ARN del mensajero, antes de esto hay otro ARN aquí. Vamos a colocarlo aquí. ARN N. ARN N, así, ¿no? Este se llama ARN nucleosómico. Entonces son 4 en realidad, ¿no? ARN nucleosómico, ARN mensajero, ARN ribosómico, ARN transferencia. ¿Cómo trabaja esta partita? Ya lo terminaremos de explicar, ¿no? Es empezado. No lo podemos dejar así. El ARN mensajero es la parte más importante en este caso. Y el ARN mensajero es el responsable de de recibir estímulos del medio externo. En este caso recibe estímulos del medio externo y codifica ese mensaje, y ese mensaje lo lleva, ¿dónde es que lo lleva? Lo lleva un amarillito así, se lo lleva el mensaje, no, aquí, azul. Este ARN mensajero se lo lleva ARN mensajero, ¿dónde se va? Se va exactamente donde la célula, ¿no? Esta es la célula. Y exactamente donde ese núcleo. Y aquí un receptor de membrana, hemos dicho que hay los receptores de membrana, ¿no? Un R1. Aquí otro receptor de membrana, que es el R2, de membrana nuclear. Entonces, por estos lugares llega el RNA mensajero y entra al núcleo y le da información a otra molécula grande que está aquí adentro, se llama el ADN. A él le entrega el mensaje. Este ADN, como es su función más importante, es conservar la información, ¿no? La información genética. Este ARN mensajero llega y le da mensaje. Este ADN, al recibir el mensaje del ARN mensajero, le da una información. El ADN le da una información. Una vez que le da información, que genera aquí una información, ¿no? Ya, esta es la información. Este ARN mensajero da la información y después de darle la información también recibe RNA mensajero
le da una transcripción. El ADN, como le da una... El ADN le da una transcripción, o sea, le transfiere una información. Este ARN se va directamente. Aquí, RNA mensajero, podía haber en esta transcripción, en esta etapa, podía haber algún error, ¿no? En recibir el mensaje, todo eso, en transcribirse, todo eso. Entonces, en ese momento, el que va a corregir, el que va a madurar, ¿no? El que le va a hacer madurar todo, lo va a corregir el mensaje y la transcripción, va a ser el RNA nucleosómico. Es el que se va a encargar. Verificar si el mensaje que ha recibido, la transcripción que ha recibido del ADN, lo va a corregir esto, ¿no? A esa etapa se llama maduración. ¿Y dónde se va el ARN mensajero? El ARN mensajero, cargado de esa información, sale del núcleo y se va donde el ribosoma. Allí se va. Entonces, ese RNA mensajero lleva, ¿no? Y le entrega a otro RNA llamado RNA nucleosómico. Aquí no sé si nos permite hacer eso, ¿no? RNA ribosómico. Está justo con el ribosoma, ¿no? Aquí está. Ahí está. Entonces, este mensaje, en realidad, no empieza de por ahí, ¿no? O sea, se está saltando esto. En realidad, este mensaje, con la transducción, llega aquí al RNA ribosómico, ahí le entrega. Hay que sintetizar insulina, oxitocina hay que sintetizar, dice el mensajero, ¿no? Y yo traigo toda la información, cómo se hace la síntesis de oxitocina, dice. Llega y le entrega a RNA ribosómico. El RNA ribosómico dice, bueno, entonces si el ADN dice eso, ese mensaje extraído, lo vamos a sintetizar proteínas. Pero, ¿con qué vamos a sintetizar proteínas? Necesitamos a otro RNA, que sería el RNA de transferencia. El RNA ribosómico le da orden, le ordena, tienes que traer tales aminoácidos. A este le ordena. O sea, este RNA de transferencia es como el peón. Es como alguna vez han comprado azúcar de un almacén, ¿no? Hay un encargado que saca el azúcar del almacén de lo más alto, lo baja y lo carga a una movilidad, ¿no? Lo carga y luego se lo lleva. Esa es la función del RNA de transferencia. Llevar aminoácido. Entonces, este RNA mensajero tiene 3 codones. Esto lo vamos a un poquito, vamos a hacer de una forma mucho más extensivo cuando estemos llevando síntesis de proteína. ¿Ya? No se van a preocupar. Solo estoy haciendo explicación. Entonces, llevan en forma de triplete, ¿no? Este ARNA de transferencia se carga un aminoácido. Este amarillito que ven ustedes, este es un aminoácido. Entonces, y esto se va a ir cargado, ¿no? Cargado de aminoácido. ¿A dónde se va a ir? Aquí se va a ir. Aquí se va a ir. Ahí lo va a entregar. Entonces, el RNA ribosómico lo ensambla, lo hace el enlace peptídico y lo ensambla. Y así, vuelta tras vueltas, van a ir entregando el RNA de transferencia, va a ir entregando aminoácidos y van a ir haciendo una hilera. Esta es una nueva síntesis, ¿no? De proteína. Ahora estoy aquí, un hito más y así van a hacer una síntesis de proteína. Esto es lo mismo, ¿verdad? ¿Quién lo trae aquí? El RNA de transferencia viene cargado de aminoácidos, lo entrega aquí, ¿no? Lo entrega aquí y va replicándose, ¿no? Se va saliendo, se va sintetizando más proteínas. Entonces, de esa forma se sintetizan las proteínas, ¿no? Por eso que la función más importante del retículo endoplasmático rugoso es la síntesis
¿Cómo lo sintetiza? Con la participación de varios ARN, ¿no? ARN, N, el que va a madurar, el que le da mensaje, ¿no? El que trae mensaje y lleva mensaje del ADN, el ribosómico, el que sintetiza, el RNA de transferencia, el que trae, digamos, los aminoácidos, ¿no? Como acarreando aminoácidos. Estos son los aminoácidos, ¿no? Que acarreando, al final se sintetiza una proteína. De esa forma, una vez que se sintetiza, esas proteínas se almacenan aquí en estos sáculos, aquí adentro, en el retículo endoplasmático se almacena, y una vez que se almacena acá, de acá van a pasar al retículo endoplasmático liso, que va a ser otro retículo, pero que no es muy aparte, sino que es una continuidad en este caso. Tenemos el retículo endoplasmático liso, ¿no? Entonces, de aquí ya vamos a ver otra estructura que es el retículo endoplasmático liso. La hora pasa muy rápido, jóvenes, que nos llevan muy lento. Bueno, hasta aquí tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? Pregunten. Si no tienen alguna pregunta, también no pregunten. Tenemos el retículo endoplasmático liso. Bueno, el retículo endoplasmático liso, ¿no? Como su nombre indica, es esto, ¿no? En realidad, que no tiene granulaciones, son lo mismo. Tiene la misma característica que el retículo endoplasmático rugoso, forma sáculos, ¿no? Están cubiertos de membranas, están interconectados entre los sáculos. La única diferencia es que del retículo endoplasmático liso no tiene la granulación, o sea, no tiene ribosoma. Como no tiene el ribosoma, entonces la función más importante del retículo endoplasmático liso no es la síntesis de proteína. No sintetizan de ellos proteína. ¿Por qué? Porque no están asociados a ribosomas. ¿Cuál es la función más importante del retículo endoplasmático rugoso? Vamos a colocar la función. ¿Para qué sirve, no? Tenemos que saber para qué sirve el retículo endoplasmático rugoso si no es síntesis de proteína. Ellos, ¿qué es lo que van a hacer prácticamente? Van a, en este caso, degradan grasa. Vamos a colocar oxidación de la grasa. Es una de las funciones del retículo endoplasmático rugoso. ¿Para qué oxidan la grasa? En este caso, ellos oxidan para producción de energía, ¿ya? Entonces, otra función más importante del retículo endoplasmático liso es la destoxificación de sustancias que han penetrado la célula. Entonces vamos a colocar aquí destoxificación. Algunas sustancias tóxicas podrían haber ingresado a la célula y que se encarga de eliminar y neutralizar estas toxinas dentro de la célula, ¿no? Es el retículo endoplasmático, en este caso, liso. Entonces, esas son las funciones más importantes y más que otras funciones. La función más importante del retículo endoplasmático rugoso, sus conductos les permite más bien solamente de transporte, el dar paso a todas las sustancias proteicas, complejas, no complejas, que han sido sintetizadas por el retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Les da paso para que, digamos, esto siga evacuándose, ¿no? Entonces, de tal forma, tenemos el otro organelo, que sería en este caso el aparato de Golgi. El aparato de
Golgi. El aparato de Golgi. El aparato de Golgi tiene otra característica también, ¿no? Que vamos a ver aquí. Aquí está. Aquí vamos a pegar un poquito. Aparato de Golgi. Este es el aparato de Golgi, ya que es muy importante. Está formado por varios sáculos. A estos sáculos que ustedes observan se los conoce también como dictiosomas. ¿Ya? Cada estructura que ustedes observan son los dictiosomas. Que los dictiosomas, que son una agrupación en paralelo de 4 o 8 sáculos discoidales, ¿no? Porque estos sáculos tienen una forma discoidal. También otros autores le llaman cisternas membranosas. Se encuentra polarizado de un extremo a otro extremo. Una característica desde más grande termina a la parte más pequeñita en este caso. A eso no le llamamos que se encuentra polarizado. Además, estos sistemas de dictiosomas, ¿no? Tiene dos caras. Este otro lado donde ven que están generando vesículas que se desprenden de acá, el aparato de Golgi, eso se llama la cara cis. ¿Ya? La cara cis. Esta cara cis, ¿no? Está muy próximo al retículo endoplasmático rugoso. Y luego tiene otra cara que es la cara trans, ¿no? Esta cara trans está más casi al borde, ¿no? Casi en contacto con la membrana celular en este caso. Entonces ese lado se llama cara trans. Entonces, ¿qué es lo que hacen la función más importante de este aparato de Golgi? Ellos producen unas estructuras llamadas las vesículas secretoras. Estas son las vesículas secretoras. Entran como vesículas, ¿no? Introducen al dictiosoma y se desprende otra bolita que es otro dictiosoma, otra vesícula, se conecta acá, se desprende otra bolita que es otra vesícula, se va desprendiendo y finalmente al final van quedando como vesículas secretorias. Y las vesículas secretorias, ¿no? En este caso, y dentro de esta es una de ellas, de las mejores vesículas secretorias que produce el aparato de Golgi, es el lisosoma. ¿Ya? Es el lisosoma. Entonces el lisosoma se considera ya como un organelo porque tiene una función muy específica. La función más importante del lisosoma lo vamos a ver más adelante, pero está relacionado con la función digestiva. Entonces, estos lisosomas, o mejor dicho, el aparato de Golgi, ¿no? En este caso, que están formados por dictiosomas, con sus dos caras, cis y trans, ¿no? Es lo que tienen que tomar en cuenta ustedes, cara cis y trans. ¿Cuál es la función más importante? ¿No? La función más importante, ¿no? Es generar vesículas de secreción. Una de ellas. La otra función más importante, ¿no? Es la de también producir los lisosomas, como habíamos dicho, ¿no? Hace rato. Y dentro de lo que es otras funciones particulares, el aparato de Golgi continúa la ruta biosintética iniciada, en este caso, por el retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Y por tanto, también el aparato de Golgi, ¿no? Va a cumplir la función de transporte, seguir transportando esas sustancias biosintéticas iniciadas, ¿no? Luego van a dar la maduración, la acumulación y secreción, ¿no? Y esa secreción de proteínas
que son del retículo endoplasmático rugoso. Al final, esas proteínas que han sido sintetizadas acá a este nivel, ¿no?, van a llegar hasta aquí en forma de vesículas de secreción. Y estas vesículas de secreción, ¿no?, van a ser generalmente, son expulsadas hacia el exterior por exocitosis, también son expulsadas. Y muchos de ellos, también las vesículas de secreción, ¿qué es lo que hacen? Se fusionan entre ellos, se fusionan, ¿no?, y van formando una vesícula grande también. Entonces, de esta forma van transportando todo el producto inicialmente secretado desde acá, ¿no?, van pasando por retículo endoplasmático liso y luego va pasando por el aparato de Golgi, pero la única diferencia es que esos productos secretados en el aparato de Golgi van a formarse en forma de vesículas secretorias. Estas vesículas secretorias tienen una función muy importante que vamos a ver en el proceso digestivo de las células en este caso. Bueno, jóvenes, ya es -4, de repente tienen actividades programadas. Por ahora, ¿no?, vamos a quedar aquí en el subtítulo. Nos tocaría después de los aparatos de Golgi, nos tocaría las mitocondrias. Mitocondrias. Vamos a quedar aquí en las mitocondrias. Y vamos a continuar, la siguiente clase terminamos y vamos a entrar con los principios básicos de la siguiente clase, ¿no?, de bioquímica, para entrar a lo que es las estructuras de los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas, todos esos referidos a su estructura. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿No? Bueno, este resumencito se los voy a pasar también a WhatsApp. Generaré esta hojita, les pasaré, jóvenes, para que se anoten sus nombres, ¿no? Y aquí está. Esto, a ver cómo lo saco acá. ¿Cómo lo saco? Hoy es, ¿qué fecha es? 21, ¿no? 21. Tener enlace. Restringido, ¿no? Vamos a colocar cualquier persona con enlace. Y luego vamos a colocar el modo editor. Sí, copiar el enlace. Y estoy copiando en la hoja Excel. Estoy copiando al grupo WhatsApp, Bioquímica Veterinaria 1 en este caso, ¿no? Este voy a dejar de compartir para aquí. Aquí estoy pegar. Ahí está, jóvenes, esa es a la vez asistencia. Ya anótense. Las personas que ya han accedido a plataforma 1000 aulas, voy a repetir, ya no se van a anotar ni correo ni carnet de identidad, solamente su nombre y apellido, nada más. Y aquellas personas que han estado asistiendo desde la semana pasada, pero aún tienen problemas, no pueden acceder, ya, ellos sí van a colocar nuevamente su correo electrónico y su carnet de identidad. Y las personas que se han inscrito tarde, como el viernes pasado, que todavía no están en base de datos, ellos sí tienen que escribir todo completo, ¿no? Nombre, apellido paterno, materno, nombre completo, correo electrónico en Gmail, su carnet de identidad. Bueno, eso sería, y los que no han podido acceder, en observación nos van a colocar, no pude acceder o sin acceso a 1000 aulas, algo así, ¿no? Para que yo pueda ya revisarlos y hasta la tarde ya tengan todos acceso a la plataforma 1000 aulas. Y eso sería, jóvenes, si tienen alguna pregunta, adelante. Disculpe, licenciada. Sí. ¿Tenemos que anotar ahí nuestro nombre, los que no hemos podido ingresar ahí? Sí. Ahorita tienen que anotarse todos, porque esto es asistencia de hoy día, de clases de hoy día.
Pero Ya. al anotarse todos, o sea, no todos van a anotar su correo electrónico, su carnet de identidad. Aquellos que ya han accedido a plataforma Mil Aulas ya no necesitan más anotar los datos de esa naturaleza. Solo los que no están en base de datos y los que están, digamos, con problemas de no poder acceder, ellos todavía pueden escribir sus datos, ¿no? ¿Para qué? Eso, por favor, cumplan, porque si todos lo van a anotar, y va a ser como una especie de confusión, ¿no? Es como hacer de nuevo otra vez así. Solamente los que tienen problema, los que no se han anotado, no están en base de datos, ellos nomás se van a anotar correo electrónico y carnet de identidad. Por favor, ¿ya? Ya está bien, licenciado. Bueno, ¿qué más, jóvenes? Ya tarde para... Licenciado, una pregunta. Una pregunta. A mi aula ha entrado un problema todo normal y al momento de cargar la tarea se estaba cargando y de la nada me ha botado de la plataforma y ya no quiere volverse a entrar. Y lo tengo que seguir anotando. Volvé a intentarlo volvé a intentar con el contraseña. Es que hay ratos involuntariamente damos un espacio en blanco. El hecho de que den un espacio en blanco es como un carácter más. Entonces ya no es la contraseña lo que uno quiere hacer, ¿no? Ahí hay que tener mucho cuidado. Pero mejor es una vez cuando se ingrese, te preguntan ahí, ¿no? Si quiere que les recuerde su contraseña, dicen, ¿no? Mejor colocarlo sí. Entonces, en las próximas que ustedes van a ingresar, ya la misma aplicación les va a recordar. Ustedes lo que uno va a hacer es clic y listo, abierto, se abren, ¿no? No van a estar escribiendo cada rato su contraseña ahí. Hay ratos nos equivocamos, ¿no? Le damos un carácter, un espacio, empezamos por mayúscula, cuando no debía haber mayúscula. Esas cositas, corríjalo, por favor, ¿ya? Si no siempre, entonces me comunica. Ya, muchas gracias. ¿Ya? Bueno, Licenciado, una pregunta por acá. sí. Licenciado, yo logré entrar a la plataforma en ahora. Pero así cuando yo estoy pidiendo 2 planas, ¿no? Entonces es mejor que se aboquen a elaborar esquemas. Y con eso lo van a poder hacer más fácilmente. Revisaré correo electrónico, a ver este chat. Gloria Estela Paz Luna. Está compartiendo pantalla. No estaba compartiendo, ya está. Bloqueado. Bueno, eso sería, jóvenes. Y también voy a habilitar en Mil Aulas para la entrega de este trabajo para hacer para la próxima semana, ¿no? Toda una semana para hacer el trabajo del mecanismo del transporte activo y el transporte pasivo. Licenciado, Demi he querido volver a entrar a Mil Aulas, pero no carga ahora el enlace.